Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, los saluda su amigo Luis G. Mendoza. Como cada viernes, hoy traigo para ustedes vida y obra de un poeta extraordinario, un poeta italiano que desgraciadamente murió de una manera trágica, cortándole la vida a los 55 años de edad. ¿Quién fue? Bueno, pues Pier Paolo Pasolini. ¿Quién fue Pier Paolo Pasolini? Además de poeta, era escritor, era cineasta, era promotor de las artes, crítico de arte, pintor, pero además futbolista. Y bueno, pues su muerte hasta hoy sigue siendo uno de los misterios más grandes que marcan la cultura italiana, pero sobre todo en el panorama literario, sobre todo en el de los poetas. Bueno, ¿quién fue? ¿Qué hizo? Pues acompáñame a ver, amigos, todos los detalles sobre vida y obra de este gran poeta italiano. Pier Paolo Pasolini nació el 5 de marzo de 1922 y murió, como adelanté, el 2 de noviembre de 1975 de una manera inhumana, de una manera intransigente, dice, al grado que cuando encontraron su cadáver, la testigo que lo encontró, pues, dijo que pensó en su momento que era un montón de basura. Sin embargo, pese a las condiciones en que se encontraba Pasolini, pues todavía estaba con vida, y fue así que lograron, pues, digamos, conocer más o menos los detalles sobre él. Pero en realidad estaba hecho un piltrafo y al grado que ya no se pudo hacer nada, por desgracia, muriendo así un hombre intelectual, un hombre amante de la cultura, de la poesía, del deporte, pero también amante de sus ideales, y que se dice que una de las versiones por las cuales lo asesinaron fue precisamente por su manera de pensar. Además, tenía una condición especial que era homosexual, y que también se llegó a manejar la versión que por este acto lo habían asesinado, quitándole así la vida a un poeta, a un cineasta que proporcionó al mundo un arte interesantísimo, pero también relevante en cuanto a su temática, y que todos sus ideales lo transmitía tanto en su poesía como en sus cuadros, así como en su cine, y que con un alto contenido sexual, ¿no? Y que por ello dicen que pues también lo pudieron haber matado, ¿no? Porque pues en aquel tiempo, estamos hablando de los 60, 70, pues era otro tipo de ideas que se tenían en aquel entonces, pues estaba tan cerrado, no como ahora que ya hay un poco más de apertura, por decirlo así, ¿no? Y sin embargo, pues eso le vino a causar su trágica despedida de este mundo. Bien, Pier Paolo Pasolini, pues como dije, escribió diferentes libros. El primero que escribió hacia 1945 está el libro de Versi a Casarsa. Casarsa era la comunidad donde él vivía junto a sus padres, y que lo nutría, dice, ¿no? Que él acostumbraba a salir a ver el paisaje, y eso lo inspiró a escribir diferentes poemas enmarañados precisamente en el monte, en el cielo azul, en el trinar de los pájaros, y eso lo enriquecía brutalmente y le lograba inspirar para escribir sus poemas. Otro de sus libros pues ya se llama El Diario, que lo escribió posteriormente, y fíjense que sucede algo curioso con su obra, porque dice que todos sus poemas, sobre todo los primeros poemas que escribió, los escribía en un lenguaje friulano, que es un lenguaje pues desaparecido, una lengua muerta ya de Italia, que él no lo hablaba, sin embargo lo podía comprender muy bien a través de la lectura. Y dentro de sus películas pues está Acacatone, Mamma Roma, La Rabia, El Evangelio según San Mateos y 120 días de Sodoma. Y bueno, pues su poesía, como le dije, invita a la reflexión, invita a la temática de observar, sobre todo
la naturaleza, sobre todo lo que acontece, pero también quizás su pecado más grande fue el de decir lo que pensaba, y que por ello, pues, desgraciadamente, nos lo arrebataron en 1975. Fíjense que algo más interesante es también su faceta de deportista. Jugó para clubes importantes, se desempeñaba como centro delantero, algunas crónicas relatan también que como mediocampista, otros como defensa. En realidad no hay mucho material, digamos, de rescatar de Pierpaolo Pasolini, sobre todo por la época que pues era muy diferente a la de hoy, no habían cámaras, no había tantas cámaras, y que su trabajo pues fue básicamente, pues vamos a decir, underground, debido a que por su tipo de trabajo, por su obra, era conocido. Entonces casi nadie se quería arriesgar a promocionarlo, a promoverlo, a tener contacto con él debido a sus ideales, ¿no? Y sin embargo, pues por ellos es que fue muerto, como comenté, el 12 de noviembre de 1975. Fíjense que en el 2017, a la edad de 55 años más o menos, el único asesino condenado por válgase la redundancia, por el asesinato de Pierpaolo Pasolini, murió pues fuera de prisión por ser menor de edad. En aquel entonces, cuando cometió el asesinato, tenía pues la edad de 17 años, ¿no? Lo que consideraban en las leyes de Italia que era condenable, pero con pocos años, y así fue. Le dieron apenas 9 años de condena, logrando salir en 1985 más o menos. Salió de prisión a la edad de 26 años, 27 años, y posteriormente pues abrió un bar junto a otro socio, y después escribió una biografía en la que relataba con lujo de detalles la muerte de Pierpaolo Pasolini, que como menciono pues ha sido un tema interesante, pero también escabroso en el sentido que no se conocen las verdaderas causas de su muerte. Bueno, el asesino Pino Pelosi confesó a la policía en aquel entonces que lo había asesinado por sus gustos exóticos, es decir, por su homosexualidad, dado que dice que quiso tener relaciones sexuales con él, y que en el forcejeo pues le ganó en fuerza, le dio golpes que lo tiraron al suelo, y que eso ocasionó que Pierpaolo quedara al descubierto, por decirlo así, o quedara indefenso, lográndole asestar diferentes golpes y matándolo de una manera más horrible, al grado que casi era irreconocible. Algunas crónicas de la época mencionaron que no se le conocía la cara, ¿no? Por cómo había quedado. Pues imagínense ustedes, le pegó patadas en los testículos, lográndole causar una hemorragia interna fatal. Luego también en la cabeza, lográndole formar coágulos de sangre espantosos. Y en el informe médico, o en el reporte médico, en la necropsia de ley, se determinó que había muerto por hemorragias. Pero según el doctor contó que para poder averiguar la causa de muerte o qué lo había ocasionado, pues tuvieron que abrir el cadáver, y pues que dice que no salían gotas, sino que salían chorros de sangre, borboteaba la sangre de tal manera que Pierpaolo sufrió una de las muertes más terribles y más dolorosas de las que se puede a uno imaginar. El asesino, Pino Pelosi, comentó que primeramente pues se conocieron en un bar en las afueras de Roma, y que posteriormente Paolo lo invitó a subirse a su coche, a dar una vuelta, ir a un descampado, a dar la vuelta pues, y que en un campo pues solitario, lejos de la ciudad, pues ahí intentó tener contacto con él, y que pues este se enfadó, y lográndole así quitar la vida. Sin embargo, dicen que posterior cambió las versiones, dijo que lo habían contratado primero por su condición de homosexual, luego comentó que por cuestiones
políticas, por decirlo así, porque era un crítico férreo de la administración o del gobierno de aquel entonces, y que bueno, pues eso determinó que a él, o el mismo asesino confeso, llegó a declarar que lo habían agarrado de chivo expiatorio, dado su condición de menor de edad, y que pues lo dejaron solo, logrando así llevarse a la tumba uno de los misterios más grandes y más tenebrosos que se pueda uno imaginar, con la muerte de Pier Paolo Pasolini, el poeta, yo le llamo versátil, un poeta multifacético, polifacético por todo lo que hacía, y sin embargo el gran aporte que otorgó, a pesar de su diminuta estatura, alrededor de unos 60 más o menos, pues no llegaba a tener el porte, digamos, de los que se conoce los romanos, ¿no? De que son altos, fornidos y demás. Por el contrario, Pasolini pues tenía una estatura menuda, por decirlo así, y que ello tal vez influyó en que el asesino lograse vencerlo fácilmente y le tablara, pues algunas crónicas también mencionan que fue sodomizado. Entonces no se sabía bien a cierta lo que verdaderamente sucedió con este poeta. Bueno, pues para acercarnos más a su vida y a manera de homenaje, amigos, voy a compartirles el poema de esta semana, que se llama Abro a la mañana de un blanco lunes. Abro la mañana de un blanco lunes, la ventana y la calle indiferente roba entre luz y sus rumores mi presencia infrecuente entre las hojas. Este moverme en días totalmente fuera del tiempo que parecía consagrado. A mí, sin regresos ni paradas, espacio lleno todo de mi estado, casi prolongación de la existencia mía, de mi calor, del cuerpo mío, y se ha truncado. Estoy en otro tiempo, un tiempo que dispone sus mañanas. En esta calle yo miro, ignoto, en esta gente fruto de otra historia. Pier Paolo Pasolini, Abro la mañana de un blanco lunes. ¿Qué les parece, amigo? Me gustaría conocer su opinión. Escríbanlo en los comentarios. Además, denle un like, compártanlos y difundan este video si les ha parecido interesante. Si no, pues simplemente ahí déjenlo, ¿no? Y bueno, pues les agradezco que como cada viernes estén pendientes de este video. Yo encantado en compartir con ustedes y aprender a través del estudio, de ver documentales, de leer, de analizar la obra, pues algo que lo que aprendemos tanto ustedes como yo. Bien, Pier Paolo Pasolini para esta semana, amigos. Desgraciadamente la obra de Pier Paolo Pasolini se ha perdido con el paso de tiempo, dado que no ha encontrado pues un promotor, por decirlo así, de su obra. No ha habido quien se avente la traducción de la totalidad de su obra, y ni mucho menos una editorial que arriesgue su dinero y diga, pues voy a traducir la obra total de Pier Paolo Pasolini. Hay libros que han sido traducidos, hay libros que han sido acercados a la lengua española, sin embargo no es todo lo que se conoce de Pier Paolo Pasolini. Pero bueno, yo los invito a, como siempre, a que si les quedó curiosidad sobre la vida y obra de este personaje, pues se acerquen, lean, documentense también, y si les interesó la poesía, pues lean más poesía de Pasolini. Pues mientras tanto les dejo un gran abrazo, amigos, un gran saludo para que pasen un maravilloso fin de semana, no sin antes recomendarles, como cada viernes, pues que usen cubrebocas, careta, mantener la sana distancia, pero sobre todo mantengamos la sonrisa. Mientras tanto, pues sean felices. Nos vemos aquí dentro de 8 días, Dios mediante, y si Dios nos presta vida, y pues les deseo lo mejor de lo mejor. Hasta la próxima, amigos, cuídense mucho, adiós.